¿Qué sucede cuando el golpe más letal no se escucha, no se ve y ni siquiera se menciona? Imagina un país donde el poder puede desvanecerse sin un solo disparo, sin tanques en las avenidas, sin portadas de emergencia. Eso fue exactamente lo que estremeció a Burkina Faso el 3 de enero de 2026. El golpe no fracasó en las calles, se asfixió en el silencio. No hubo explosiones, ni alertas mediáticas, ni estampidas. Y esa quietud, más que cualquier ruido, fue su mayor amenaza. Porque a veces lo que más destruye es la calma premeditada de quienes conspiran en las sombras. Ibrahim Traoré, el presidente, contaría después cómo el Estado estuvo a un suspiro de evaporarse. No por la violencia, sino por una estrategia quirúrgica que se deslizó bajo el velo de la rutina cotidiana. No fue una potencia extranjera, ni una embajada, ni los generales de voz retumbante quienes encendieron la alarma. La advertencia llegó justo a tiempo, proveniente de manos inesperadas y con un mensaje brutalmente claro. Algo acechaba en la penumbra del sur. El margen de maniobra era mínimo. No hubo pánico en las calles, ni represión masiva. Solo vigilancia institucional, sigilo y precisión milimétrica. El mundo no vio soldados patrullando, ni escuchó sirenas. No hubo imágenes dramáticas para saturar los noticieros. Pero mientras el país dormía, una conspiración fue identificada, seguida y desmantelada antes de que se disparara una sola bala. El golpe había sido diseñado para ser invisible, inevitable, silencioso. Y esa calma, ese intervalo sin caos, fue lo que lo hizo tan mortal. Si no aprendemos a detectar estas amenazas invisibles, podríamos perderlo todo sin siquiera advertirlo. La estabilidad, el poder, la soberanía misma. Las guerras modernas por el control no siempre explotan. A veces, se sofocan antes de nacer, camufladas en la normalidad. El verdadero riesgo es no percibirlas a tiempo. Pero, ¿cómo se puede reconocer una amenaza sin señales visibles? ¿Qué se puede leer en medio del silencio absoluto? La anatomía de este golpe fantasma revela lecciones vitales sobre vigilancia, anticipación y supervivencia de un Estado. Para entender cómo se gestó y frustró este golpe invisible, hay que mirar debajo de la superficie. Lo que parecía una noche tranquila escondía una batalla silenciosa por el alma del país. En Burkina Faso, los detalles son trampas ocultas. Nada es casual en un país donde los golpes de Estado se han sucedido con una rapidez asfixiante. Aquí, la caída del poder no ocurre por falta de coraje ni por escasez de soldados. El verdadero talón de Aquiles siempre ha sido la velocidad. Conspiraciones urdidas bajo la superficie, tan hábiles que, cuando emergen, ya es tarde para reaccionar. Ibrahim Traoré lo comprendió desde el momento en que asumió el mando. Su estrategia no buscaba el espectáculo ni los aplausos. Optó por la disciplina estricta, la inteligencia centralizada y, sobre todo, por rechazar el gobierno de cara a la galería. Sabía que en un entorno donde la inestabilidad es la norma, la clave está en anticiparse al golpe, no en responder al escándalo. Así, el 3 de enero del año 2026, la amenaza no llegó con tanques ni con disparos en las calles. Se deslizó bajo la forma de pequeñas anomalías. Oficiales desplazados que regresaban discretamente a ciudades olvidadas, fragmentos de información dispersa, mensajes interceptados en canales antes ignorados, reuniones rutinarias que, para ojos expertos, dibujaban un patrón inquietante. Solo quienes han sobrevivido a múltiples crisis reconocieron el significado de ese ritmo de irregularidades. Para la mayoría, eran simples fallos administrativos. Pero los guardianes del Estado vieron en cada detalle una alarma encubierta. Burkina Faso nunca ha carecido de coraje. Lo que ha abundado son intentos de subversión demasiado veloces para las estructuras tradicionales. Ignorar señales mínimas o dejar pasar anomalías aparentemente insignificantes es abrir la puerta a enemigos internos y externos. Cuando el ataque se revela, ya no hay margen para maniobrar. La lección es contundente. La seguridad, la legitimidad
y la autonomía de una nación pueden perderse en el silencio y la rutina, no necesariamente en el caos. Un Estado que depende de gestos grandilocuentes y alertas públicas está condenado a quedarse atrás. Solo anticipando y descifrando el lenguaje oculto de la amenaza es posible resistir el colapso. Ahora que el escenario está claro, el verdadero conflicto emerge. Descubrir cómo las amenazas internas logran camuflarse y sincronizarse con intereses externos, reconfigurando el tablero de poder en Burkina Faso. En este laberinto de sospechas y lealtades cambiantes, nada es lo que parece. El siguiente movimiento no se juega en público, sino en la sombra, donde cada decisión puede inclinar el destino nacional. El mayor peligro no siempre es el enemigo obvio, sino el patrón invisible que se desliza entre los rituales de cada día. La noche del 3 de enero de 2026 trajo una advertencia crucial. No llegó de alguna capital poderosa, ni de embajadas occidentales, sino de Uganda. Más que una noticia, era la confirmación de un rumor persistente. Algo acechaba en la frontera sur de Burkina Faso. No era la primera vez que el país sentía amenazas, pero nunca habían sido tan sutiles, ni tan metódicas. La amenaza no tenía rostro único ni bandera clara. Era una red tejida por oficiales del ejército desplazados, viejos líderes políticos sedientos de revancha y, sobre todo, grupos armados externos listos para recuperar antiguos privilegios. Los movimientos eran lentos, casi imperceptibles, pero tan coordinados como una coreografía secreta. Era una alianza incómoda, intereses internos y externos, aprendiendo a reconocerse, tolerarse y actuar como un solo organismo. El objetivo no era derrocar al presidente de inmediato. Era algo más frío, cortar la cabeza de la seguridad nacional. El plan consistía en eliminar figuras clave, paralizar toda reacción institucional y maquillar la intervención extranjera como una necesidad inevitable. No buscaban el dramatismo de la violencia, sino la sumisión total lograda en silencio. En medio de la rutina, la inteligencia local notó una anomalía. Los actores clave usaban canales de comunicación y códigos distintos. Tras años afinando su instinto por traiciones y rupturas, la vigilancia se volvió el único escudo real. Se rastrearon mensajes encriptados, movimientos sigilosos y reuniones a deshoras, pero nunca se apresuraron. Esperaron hasta que la red completa quedó al descubierto. Una revelación cambió todo. La conspiración, aunque sofisticada, dependía de pocos eslabones. Bastaba con neutralizar uno para derrumbar la estructura entera. Por esa fisura, las autoridades intervinieron con precisión quirúrgica antes de que la violencia justificara una toma del poder. No hubo disparos. No hubo imágenes para la prensa. Solo silencio y vigilancia implacable. Si la coordinación entre actores internos y externos hubiera pasado desapercibida, la soberanía nacional habría desaparecido en cuestión de horas. En Burkina Faso, la batalla no se libró en las calles. Se ganó reconociendo los signos ocultos bajo lo ordinario y actuando sin buscar gloria ni espectáculo. Sin embargo, desactivar el golpe no fue el final. Tras el silencio, brotaron nuevas dudas y amenazas, tan invisibles como la red que acababa de ser desbaratada. La calma tras la conspiración era frágil. Cada aliado y cada rival sabían que el juego apenas comenzaba. Cuando la mayor amenaza es la indiferencia calculada del exterior, ¿a quién se puede realmente llamar aliado? La casi total ausencia de reacción internacional tras el intento de golpe en Burkina Faso no fue casualidad ni ignorancia. Fue una decisión fría. Potencias y grupos de interés apostaron a que la autonomía africana fracasaría sola, evitando comprometerse y protegiendo el orden que les favorece. Sin embargo, lo que siguió desafió todos los pronósticos. La respuesta interna, silenciosa, firme, lejos de los reflectores, demostró que la verdadera seguridad africana no debe depender de guardianes externos. Anticipar, vigilar y neutralizar amenazas sin pedir permiso reescribe la definición de poder y legitimidad estatal.
Las advertencias internacionales aparecieron solo cuando el costo de guardar silencio superó al de pronunciarse, aunque fuera tarde. Los comunicados llegaron cuando el desenlace ya podía desestabilizar la región o afectar intereses extranjeros. Pero antes de cualquier palabra pública, la red interna ya había actuado y triunfado, sin ruido ni espectáculo. El silencio del mundo no fue omisión, sino táctica. Tan pronto la amenaza interna se volvió demasiado visible, las voces externas se alzaron, pero no para ayudar, sino para proteger sus propias narrativas. Mientras tanto, Burkina Faso cruzó la tormenta sola, enfrentando dilemas que solo la autonomía auténtica revela. Esperar validación externa o confiar en la fuerza cultivada desde adentro. La verdadera prueba de legitimidad no ocurrió en elecciones, sino en una crisis invisible. La población eligió la continuidad sobre la ruptura, respaldando una institucionalidad que evitó el colapso sin sangre ni propaganda. La autoridad no se midió en votos, sino en la capacidad de proteger el orden cuando ningún aliado miraba. Creer que la falta de intervención extranjera es neutralidad puede ser un error fatal. La vulnerabilidad acecha a quienes suponen que el silencio equivale a libertad. A menudo, el silencio es la antesala de una intervención disfrazada, o del olvido internacional, donde la autonomía se erosiona hasta desvanecerse. Cada decisión tomada en esas horas redefinió el poder. Aceptar la soledad como debilidad o convertirla en fuente de nueva legitimidad. El desafío sigue abierto, porque la indiferencia calculada del exterior puede corroer más que cualquier enemigo visible. La crisis del 3 de enero de 2026 no solo puso a prueba instituciones, sino también la imaginación estratégica de toda una nación. Lo invisible se volvió decisivo, y la pregunta ahora es cómo sostener esa autonomía sin perder la guardia. La verdadera victoria no se mide por esquivar un golpe, sino por edificar defensas sólidas que resistan el siguiente asalto. Lo ocurrido en Burkina Faso el 3 de enero de 2026 es más que un episodio aislado, es una advertencia silenciosa. El apoyo popular, por multitudinario que parezca, nunca es suficiente. Lo que realmente impide el retorno de ciclos destructivos no es la euforia de las plazas, sino la vigilancia inflexible de las instituciones. Celebrar el triunfo demasiado pronto abre la puerta a la complacencia. Creer que una amenaza desaparece por haber sido enfrentada una vez es el mayor error de cualquier Estado. La historia enseña, una y otra vez, que los momentos decisivos no avisan. Llegan cuando la atención se desvanece. La disciplina es la clave. Las instituciones deben mantener los ojos abiertos, incluso en la calma aparente. Ignorar señales, aunque sean minúsculas, permite que viejos peligros se cuelen de nuevo. Por eso, la estabilidad no se festeja bajando la guardia, sino redoblando la vigilancia. Solo una coordinación nacional real, apartada de los espectáculos y de la búsqueda de aprobación internacional, fortalece la autonomía. Trabajar desde la anticipación, no desde la reacción, es lo que blinda a un país contra los ataques invisibles que intentan fracturarlo desde adentro. El Estado burkinés resistió el impulso de la revancha y el drama. Eligió la serenidad y la contención, dejando que los hechos hablaran. Gracias a esa decisión, evitó el ciclo de violencia que tantas veces había marcado su historia y envió un mensaje afilado. El control genuino no necesita gritos ni exhibiciones públicas. La mayor lección es esta. La defensa de una nación es tarea de atención colectiva y disciplina constante. Cuando instituciones y ciudadanía permanecen alertas, los intentos de desestabilización quedan expuestos antes de nacer. Pero si la vigilancia se relaja, todo lo ganado puede esfumarse en silencio, sin aviso, hasta que es demasiado tarde. Descuidar la atención no solo pone en riesgo la estabilidad y la soberanía, sino que puede costar la legitimidad conquistada con tanto esfuerzo. La tentación de bajar la guardia es intensa cuando la amenaza parece superada, pero es justo ahí donde el peligro acecha. La historia jamás otorga inmunidad. En cambio, el olvido y la distracción casi siempre anticipan el desastre. Hoy,
La responsabilidad pesa tanto sobre quienes gobiernan como sobre quienes observan. La vigilancia constante es la única defensa real en un mundo donde los golpes suelen ser silenciosos y los enemigos, invisibles. Pero incluso en la calma alcanzada, queda la pregunta: ¿cómo se sostiene esa atención colectiva cuando el peligro ya no es visible? El futuro depende de no olvidar jamás lo aprendido aquella noche. No basta saber que un golpe fue evitado. Lo esencial es no apartar la mirada cuando la calma parece absoluta. El 3 de enero de 2026, Burkina Faso estuvo peligrosamente cerca de perder su soberanía. No hubo disparos ni alarmas. La amenaza avanzó en silencio. El golpe no fracasó por gestos heroicos ni por la fuerza, sino gracias a la vigilancia constante y la coordinación de instituciones que eligieron actuar antes de que el peligro se hiciera visible. Hoy, las amenazas al poder no estallan con violencia, se camuflan en la rutina y prosperan cuando la vigilancia se debilita. Cuando todo parece estable, la complacencia se vuelve el mayor riesgo. Es en esos momentos de aparente normalidad cuando los peligros se infiltran, protegidos por la costumbre y el desgaste de estar siempre alerta. El caso de Burkina Faso demuestra que los mayores riesgos no buscan titulares ni se anuncian con estruendo. Se tejen en la sombra, esperando que la sociedad y sus líderes se confíen demasiado en las apariencias. Un Estado puede ser desmontado pieza a pieza, no por el caos, sino por la inercia de quienes creen que la crisis solo se reconoce cuando es ruidosa. Perder la vigilancia es regalar la iniciativa a quienes operan desde la penumbra. Mantener la soberanía exige más que fuerza. Requiere anticipación, disciplina y la decisión de ver lo que muchos prefieren ignorar. La vigilancia crítica no es paranoia, es una responsabilidad ineludible. Cada vez que una sociedad minimiza las señales sutiles, abre la puerta a quienes convierten la estabilidad en simple fachada. La verdadera victoria no es solo evitar un golpe, sino fortalecer instituciones capaces de anticipar, resistir y adaptarse, sin depender del espectáculo de la violencia. Debemos repensar la narrativa de los golpes, no como episodios explosivos, sino como desafíos silenciosos que solo se superan cuando el Estado elige la vigilancia sobre la complacencia. El reto más complejo no es responder a la crisis pública, sino detectar y neutralizar la amenaza antes de que estalle. Como ciudadanos y observadores, recae sobre nosotros no ceder a la ilusión de la normalidad. Mantener la mirada atenta es la única garantía de que el futuro no será escrito en la oscuridad. Pero esto es solo el principio. Para comprender el alcance y la relevancia de este golpe silencioso, conviene mirar atrás, a la historia de los golpes de Estado en África y el mundo. Por ejemplo, el golpe de Estado en Chile en 1973, aunque fue brutalmente visible, se gestó durante meses de conspiración y desinformación. Pinochet y sus aliados aprovecharon la confusión y las tensiones internas para ejecutar un golpe que, si bien fue finalmente ruidoso, podría haber pasado desapercibido en su etapa inicial de planeación, cuando solo algunos detalles sutiles delataban el peligro inminente. Otro ejemplo, más reciente, es el intento de golpe en Turquía en 2016. Aunque finalmente fue televisado en todo el mundo, durante las primeras horas, solo unos pocos altos mandos detectaron movimientos irregulares, unidades militares movilizadas en horarios inusuales, comunicaciones codificadas fuera de los canales habituales y una extraña calma aparente en las bases. El gobierno pudo resistir porque algunos oficiales supieron leer las señales antes de que todo explotara. Estos paralelos históricos subrayan una verdad incómoda. Los golpes de Estado rara vez emergen de la nada. Son precedidos por una coreografía de pequeños gestos, breves anomalías y patrones irregulares que, si no se interpretan correctamente, pueden pasar inadvertidos hasta que es demasiado tarde. Burkina Faso, como otros países africanos, ha sido víctima de numerosos golpes de Estado. En los últimos 50 años, ha sufrido más de 7 cambios de poder abruptos. Cada uno ha dejado cicatrices profundas en la memoria colectiva nacional y ha enseñado a la ciudadanía y a las instituciones
a no confiar en la aparente calma. Estos antecedentes han forjado una cultura de vigilancia militante, donde las señales, por sutiles que sean, se toman en serio. Imagina una escena cotidiana. Un funcionario de rango medio nota que un colega, dado de baja meses atrás por motivos disciplinarios, reaparece en la ciudad, frecuentando cafés y reuniéndose discretamente con antiguos compañeros. Lo fácil sería ignorar este hecho como simple nostalgia o deseo de reconciliación. Sin embargo, en Burkina Faso, nada se toma a la ligera. Ese funcionario reporta el suceso, desencadenando una cadena de vigilancia que, en otros países, podría parecer paranoica, pero que aquí es vista como prudencia elemental. La importancia de la vigilancia institucional radica en que, en contextos de alta inestabilidad, la información es el principal recurso defensivo. Es más valioso que cualquier arsenal. Un solo informe de inteligencia, bien interpretado, puede salvar a una nación entera. Así sucedió en el 3 de enero de 2026. La información que llegó desde Uganda no era extensa, pero sí precisa. Movimientos inusuales en la frontera sur, coordinaciones entre actores normalmente desconectados, y un cambio en los patrones de comunicación que sugería algo más que contrabando o simple actividad criminal. La reacción del gobierno burkinés fue ejemplar no solo por su eficacia, sino por su contención. A diferencia de otros episodios en la región, como el golpe fallido en Guinea-Bissau en 2022, donde la respuesta fue una represión violenta transmitida en directo, Traoré apostó por la discreción. Ordenó aumentar la vigilancia, rastrear contactos y esperar a que los conspiradores cometieran el error inevitable: la sobreconfianza. Este enfoque minimalista, basado en la paciencia y el análisis, evitó que la situación degenerara. Si el gobierno hubiese actuado de manera precipitada, arrestando o intimidando a posibles conspiradores antes de tener pruebas sólidas, probablemente habría provocado una escalada. La historia está llena de ejemplos donde la represión indiscriminada solo alimenta la narrativa de los golpistas y les otorga la legitimidad que buscan. Por eso, la estrategia burkinesa se convierte en un caso de estudio. ¿Cómo se puede aplicar en otros contextos? Primero, es necesario fortalecer la capacidad de análisis de las instituciones de seguridad. Esto implica invertir en formación, inteligencia artificial para detectar patrones y crear redes de informantes confiables, tanto en las ciudades como en las zonas rurales. Segundo, fomentar la comunicación entre diferentes organismos estatales, evitando que la información se estanque en compartimentos estancos. Un paso práctico adicional es la capacitación de la ciudadanía en la identificación de signos de desestabilización. No se trata de promover la desconfianza generalizada, sino de cultivar una cultura de alerta responsable. Programas escolares y mediáticos pueden enseñar a la gente a diferenciar entre rumores infundados y señales creíbles, y a reportar de forma segura cualquier anomalía. La experiencia de Burkina Faso también demuestra la importancia de la autonomía estratégica. En numerosos países africanos, la reacción ante una crisis interna es buscar rápidamente el respaldo de potencias extranjeras o instituciones supranacionales. Sin embargo, confiar la seguridad nacional a actores externos puede debilitar la legitimidad interna y abrir la puerta a injerencias no deseadas. La gestión burkinesa, que priorizó la acción interna antes de cualquier comunicado internacional, es una lección de soberanía aplicada. Por supuesto, este modelo no está exento de riesgos. La vigilancia constante puede degenerar en paranoia y, en algunos casos, en violaciones a los derechos humanos. Por eso, es crucial establecer mecanismos de control y auditoría independientes que garanticen que la vigilancia no se convierta en persecución política o en herramienta de represión. Otra lección relevante es la gestión de la comunicación pública tras una amenaza. En Burkina Faso, el gobierno optó por informar solo cuando la amenaza ya había sido neutralizada, evitando así el pánico y la especulación. En contraste, en otros escenarios, como el intento de golpe en Venezuela en 2002, la precipitación en hacer públicos los hechos alimentó la confusión y la polarización social, dificultando la recuperación del orden institucional.
A nivel práctico, tras neutralizar una amenaza invisible, las autoridades deben invertir en reconstruir la confianza. Esto se logra mediante la transparencia en la investigación, la rendición de cuentas y la inclusión de la sociedad civil en la revisión de los procedimientos de seguridad. Solo así se puede evitar que la calma posterior se convierta en caldo de cultivo para nuevos intentos desestabilizadores. Históricamente, los golpes de Estado han evolucionado desde asaltos directos y violentos hacia estrategias más sofisticadas, donde la manipulación de la información y la utilización de redes clandestinas sustituyen a la fuerza bruta. Hoy, un Estado puede ser desmantelado sin que sus ciudadanos escuchen un solo disparo. Ejemplos recientes en Europa del Este, donde campañas de desinformación y ciberataques han precedido a cambios de gobierno, muestran que la guerra silenciosa es ya la norma, no la excepción. Por todo esto, la lección de Burkina Faso debe ser adoptada globalmente. Los gobiernos deben invertir en sistemas de alerta temprana, fomentar el pensamiento crítico entre sus funcionarios y ciudadanos, y, sobre todo, evitar la complacencia. Cada rutina, cada procedimiento aparentemente banal, puede convertirse en el escenario de una batalla invisible por el control del poder. En conclusión, el caso de Burkina Faso no es solo una anécdota africana, sino una advertencia para todos los estados que creen que la estabilidad es inamovible. La vigilancia, la anticipación y la disciplina no son solo virtudes. Son la última línea de defensa cuando todo lo demás falla. La historia no premia a quienes descansan en la calma aparente, sino a quienes, como Traoré y su equipo, eligen ver lo invisible y actuar antes de que el silencio se vuelva sepulcral. Así, el 3 de enero de 2026 se convierte en una fecha que debe ser recordada no por el ruido, sino por el eco de lo que no ocurrió. Es un recordatorio de que, en un mundo donde el poder se disputa tanto en la luz como en la sombra, solo sobreviven aquellos que no se permiten dormir jamás sobre sus laureles. Al final, la pregunta permanece, flotando sobre las cenizas de esa noche. ¿Estamos preparados para ver lo que otros prefieren ignorar? La respuesta, más que nunca, determinará si la próxima crisis será evitada en silencio, o si el golpe invisible finalmente